presentar acá. Esto. Share screen. Ya. Bueno, vamos entonces a hablar del último tema que tenemos considerado para este repaso de física, eh, que tiene que ver con el tema del magnetismo. Vamos a ver que está muy relacionado con todo lo que tiene que ver con la electricidad. De hecho, se habla de electromagnetismo, porque es muy relacionado entre el campo eléctrico que produce una partícula cargada y el campo magnético. Okay. Yo puedo, por ejemplo, producir con un campo magnético, puedo producir electricidad. Si yo tengo un movimiento en un campo magnético, yo puedo hacer que los electrones empiecen a fluir y creo electricidad. O por otro lado, puedo hacer que con un flujo de electrones, ¿no es cierto?, pueda crear un campo magnético. ¿Okay? Entonces está muy relacionado el magnetismo de la electricidad. ¿Okay? No quiere decir que si yo estoy en un campo magnético me da la corriente. ¿Okay? No quiere decir eso, sino que yo puedo generar, teniendo una cosa, puedo generar la otra según ciertas especificaciones. ¿Ok? Pero antes de eso, quiero invitarlos a que nos movamos un poco. ¿En qué sentido? Quiero que empiecen ustedes a ejercitarse. Eso es lo que más me interesa en este momento. Quiero ver cómo andan ustedes en este sentido. Entonces, quiero que echen un lápiz, ¿no es cierto? Papel, ¿no es cierto? Y empiecen a responder estas primeras dos preguntas, que son de lo que ya habíamos pasado. Una tiene que ver con el efecto Doppler en ondas, ¿ok? Entonces échenle mano a lo que tengan de onda, si quieren busquen por internet lo que quieran, ¿ok? Eh, para poder responder el tema del efecto Doppler. Y por otro lado, una pregunta que tiene que ver con lo que acabamos de ver, que es de electricidad, ¿ok? ¿Todos lo están viendo entonces? Quiero que me pueden responder en el chat cuáles son las alternativas de las dos preguntas que tenemos ahí. ¿Okay? Entonces, pregunta 1 y la pregunta 14. Entonces ponen 1, la alternativa es tanto. La pregunta 14, la alternativa es tanto. ¿Ok? De nuevo. Entonces, la primera pregunta tiene que ver con el efecto Doppler. ¿Ok? Perfecto. Ya me están contestando. Entonces, ¿cuál de las alternativas se produce cuando hay un efecto Doppler? O sea, ¿verdad? La verdad es que el efecto Doppler se produce por alguna de las alternativas que está ahí. Excelente. Yo tengo dos respuestas de primera pregunta. Vamos, Mateo. ¿Cuál es la respuesta a la primera pregunta? Escríbemelo en el chat. Ya. Bien, 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 bien.
Martín, te estamos esperando con este ejercicio. Tamara, ¿cuál es la respuesta a la primera pregunta? La 1 y la 14 también. Gabriel Enríquez, ¿cuál es la respuesta a la pregunta número 1? Escríbemelo en el chat. Ya, Joaquín ya también está respondiendo ahí. Bien, excelente. A ver, Camila, ¿cuál es la respuesta a la pregunta 1? Bien, Felipe. Excelente. Ya, a ver, veamos quiénes nos contestaron. Entonces, acuérdense que el efecto Doppler, aquí lo relacionábamos nosotros en términos de una cosa cotidiana, es cuando nosotros escuchamos la sirena de una ambulancia que está acercándose o alejándose de nosotros. ¿Ok? Eso es el efecto Doppler que relacionamos en la vida cotidiana. ¿Ok? ¿Y qué pasa cuando nosotros escuchamos a una ambulancia que se está acercando? ¿La escuchamos más grave o más agudo? Cuando se está acercando una ambulancia hacia nosotros. Exacto, más agudo. ¿Ok? Entonces, si es más agudo, quiere decir que la frecuencia con que se escucha es mayor. ¿Ok? Acuérdense que en términos de sonido, la frecuencia, una frecuencia alta implica un sonido más agudo y una frecuencia más baja implica un sonido más grave. ¿Ok? Entonces, si yo aumento la frecuencia, quiere decir que hay una mayor eh, cantidad de trenes de ondas que se juntan entre sí, ¿no es cierto? ¿Y por qué se juntan entre sí? Porque cada vez que estoy generando un tren de ondas, el vehículo se acerca hacia la dirección donde se está generando el tren de ondas. ¿Ok? Eh, y eso se explica de la forma que les voy a mostrar acá. Entonces, cuando tenemos una onda, ¿no es cierto? Esa onda se va emitiendo, ¿ok? Si un... Exacto. Aquí está. Entonces aquí, por acá, tengo un objeto que puede ser aquí, ¿no es cierto? Una sirena de un... Esto, si está la ambulancia quieta, va generando un cierto, que se llama tren de ondas. ¿Qué significa eso? Que yo en esta parte, ¿no es cierto?, tengo eh, la onda que está más alejada
del equilibrio. Acuérdense que teníamos una onda, ¿no es cierto? Y teníamos una cosa así, y después íbamos hacia abajo y así. En esta parte es donde estoy más alejado del equilibrio, ¿ok? Y ese punto lo estoy representando acá, ¿ok? Entonces la onda baja y después sube de nuevo, y ese punto lo represento ahí, ¿ok? Si no se está moviendo, entonces esta parte con esta parte tendría que tener la misma distancia. Pongamos una distancia X de esta, ¿ok? Porque tiene la misma frecuencia, ¿ok? Pero ¿qué pasa si es que el, el objeto eh, va hacia adelante? La distancia que existe entre este tema se modifica, porque en un principio, por ejemplo, aquí, por decirles algo, tenía 10 metros entre cada una de las cosas, ¿no es cierto? Pero cuando voy avanzando con la ambulancia, eh, la distancia que yo recorro con la ambulancia hace que esta distancia sea menor. ¿Ok? Van a ser 10 metros menos los 5 metros que corre la ambulancia, por decir una barbarie, porque en verdad entre un frente de ondas y otro no hay 10 metros, deben haber 0,0 y algo milímetros. ¿Ok? Y en la ambulancia, entre un frente y otro frente, con suerte, eh, avanzará 0,01 metros cuando sea el otro frente de onda, ¿ok? Pero para representarlo así, el tema es que la distancia que recorre la ambulancia entre un frente y otro frente, digamos que es 5 centímetros. Entonces, cuando se genera el otro frente, ya no hay 10 centímetros en la distancia entre los dos, a 10 metros, sino que hay 5 metros. ¿Ok? Y esto produce que sea una frecuencia más alta, por lo tanto, el sonido es más agudo. Ya, perfecto. Por lo tanto, eh, cuando se acerca a un objeto, el objeto se escucha más agudo. Y cuando se aleja, esos 5 metros que en un principio recorría hacia adelante el vehículo y que acortaban esta distancia entre un frente de ondas y el otro, ahora se le suman al frente de ondas. Y aquí, en vez de una distancia de 10 metros entre un frente y el otro, quedarían de 15 metros entre el frente de acá y el frente de aquí. Sería 10 más 5 metros. ¿Ok? Y aquí sería 10 menos 5 metros. ¿Ok? Ya. ¿Alguna pregunta al respecto? Entonces, ¿cuándo se produce este efecto Doppler? Cuando hay dos ondas de frecuencia parecidas que interfieren, llega una onda que está así, ¿no es cierto? Y otra onda en esta dirección. Exacto, muy bien. Entonces, y aquí hay otra onda así, okay, que va en esta dirección. Entonces, llega un momento en que se encuentra una onda y con la otra. Y eso significa, eso se llama interferencia. Y cuando hablamos de interferencia constructiva, quiere decir que una onda se suma con la otra y dan una onda más grande. ¿Ok? Perfecto. Entonces, esta no es así.
La B dice, las ondas pasan de un medio de propagación a otro. Pero no tienen que ver con el movimiento relativo entre el emisor y el receptor. Acuérdense, el emisor es la ambulancia, en el caso de nuestro ejemplo, la ambulancia, y el receptor seríamos nosotros, que escuchamos el sonido de la ambulancia. Entonces, esto no tiene que ver con que eh, pasa por un medio de propagación a otro. ¿Qué quiere decir eso? Que pasara el sonido de la ambulancia entre el aire y el agua, como si hubiera un charco de por medio, y después del charco pasara al aire y llegara a nosotros. Y eso no tiene nada que ver con el efecto Doppler. ¿Ok? Por lo tanto, nada. Después, el emisor y el receptor de la onda están en movimiento relativo. O sea, o se están acercando o se están o están alejando entre sí. ¿Ok? Bien. No tiene que ver con que se reflejen las ondas en las paredes y tampoco que se difractan. ¿Saben qué significa difractar? El fenómeno, lo voy a recordar, cuando pasa una onda, un frente de onda, ¿no es cierto? Eh, de hecho, se dibuja así. Tengo un frente de ondas así, ¿no es cierto? El frente de ondas así. Y cuando pasa por un agujero muy pequeño, la onda, en vez de seguir así, porque sería como este pedacito que seguir hacia adelante, lo que hace es, hace esto. Ahí, ahí, ahí. Eso se llama la difracción. ¿Ok? Es cuando, por ejemplo, ustedes, al tener su pieza oscura y el pasillo de la pieza tiene luz, ¿no es cierto? Ustedes, en vez de ver un rayo de luz que entra a su pieza y que solo ilumina una parte de la pieza, ustedes ven como una difuminación de la luz. ¿Ok? Ese es la difracción de la luz. Perfecto. Estamos entonces. ¿Fácil? Ahí no temen. Muy fácil para ver si es que efectivamente estoy demasiado lento. ¿Fácil o no? Easy. Ya, excelente. Ok, ya, bien. Entonces vamos con la siguiente. Aquí estamos hablando de el tema que vimos recién, que es el tema de la electricidad, ¿no es cierto? Y es un muy buen ejemplo porque es como para que ustedes puedan ver eh, por qué es útil la información que sale en sus artefactos eléctricos. ¿Ok? ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa esa información? ¿Ok? Entonces, si tú tienes una plancha, ¿no es cierto? Y en la plancha aparece 220 volts y que consume 1100 watts, ¿ok? ¿Qué significa eso? ¿Ok? Esa es mi pregunta. ¿Qué significa eso? Entonces, significa que la plancha consume en un segundo 220 watts, o sea, joule. ¿Qué quiere decir eso? Que pasa un segundo y tengo una energía que se disipa de 220 joule, ¿ok? Y el siguiente segundo, otro 220 joule.
¿Esto qué es lo que está diciendo acá? ¿Qué unidades son Joule partido por segundo? Primero, Joule, lo habíamos dicho que es una unidad de energía. Perfecto. Entonces, si tengo energía partido por una unidad de tiempo, eso se llama watt. ¿Ok? Y el watt es una unidad de potencia. ¿Ok? ¿Cuánta energía puedo entregar al sistema en una cierta cantidad de tiempo, por unidad de tiempo? ¿Ok? Entonces, si me está diciendo que la plancha consume en un segundo 220 joules, quiere decir que la plancha está consumiendo 220 watts. Pero aquí me está diciendo la placa que la plancha consume 110 watts. Por lo tanto, afuera. Muy mal. No puede ser eso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta al respecto? Ven, vayan como lo están haciendo varios de ustedes, vayan escribiendo qué alternativa creen ustedes que debería ser. Bien, Benjamín. Excelente. La alternativa, voy a explicarlo, Benjamín eh, quedó con dudas respecto a esto. Lo que está diciendo este tema es que tengo esto, que es lo que tiene la plancha, ¿no es cierto? La plancha funciona con 220 volts, ¿no es cierto? Y genera 110 watts de potencia. Eso es lo que me dice esta placa, ¿ok? Entonces, lo que van a hacer después de esta clase, ¿no es cierto? Ustedes van a tomar la plancha de su casa y van a ver si efectivamente consume 110 watts, o sea, 1100 watts, o consume otro tema. Hay planchas que consumen 2000 watts. ¿Ok? Entonces, vean cuánto consume la suya. ¿Ok? Una vez que tenemos eso, ¿no es cierto? ¿Qué significa que consuma 110 watts? O sea, perdón, 1100 watts. ¿Qué significa que consuma 1100 watts? La propuesta A indica que si consume 1100 watts, entonces en un segundo la plancha emitiría 220 joules. Eso es lo que escribí ahí. La plancha emite 220 joules por segundo. ¿Ok? Ahora, esta unidad, joule por segundo, es lo mismo que watt, que es una unidad de potencia. ¿Ok? ¿Bien? ¿Me escucha? O sea, ¿me entiendes, Benjamín? El tema es que no puede ser que la plancha diga consuma 1100 watts y, eh, y que consuma 220 watts, ¿no es cierto? Entonces, o está malo la placa o está malo la aseveración que dijo eso, ¿no es cierto? Entonces está mala esto, no significa lo mismo, ¿ya? Exacto, exactamente, ahí entendí. Ya, sigamos. Eh, por la planta circula una corriente de intensidad 5 amperes. Y aquí me quedo, pero ¿cómo puedo calcular entonces la intensidad de la corriente? Entonces aquí entra en juego lo siguiente. La potencia
habíamos dicho que era igual a... ¿Con qué está relacionada la potencia? ¿Se acuerdan de la clase pasada? La, la potencia es, no sé qué... Ahí, Joaquín, tú pusiste el, el trabajo dividido por la carga eléctrica, eso es el potencial, ¿ya? Pero no tiene nada que ver con la potencia. El potencial eléctrico es lo que habíamos explicado antes, que esta zona, ¿no es cierto?, que, es, que tiene que ver con el trabajo que tengo que realizar yo por unidad de carga para poder acercar un elemento cargado a otro elemento cargado que está en el centro. ¿Te acuerdas de ese tema? Y que no tenía nada que ver con la potencia eléctrica, que es la cantidad de energía, ¿no es cierto?, que puede estar entregando un artefacto eléctrico en el tiempo. O sea, cada segundo va a entregar 1100 joules de energía. ¿Ok? 1100 joules de energía, 1100 joules de energía. ¿Ok? Cada segundo. ¿Ya? Entonces, Martín nos dice, la potencia es igual al trabajo dividido por el tiempo, por la diferencia de tiempo. ¿Ok? Sí, está bien, Martín, y súper bien que nos hayan puesto así, pero estamos hablando ahí de la potencia mecánica, de la potencia mecánica, ¿ok? O sea, el desplazamiento, ¿no es cierto? Cuando yo tengo que hacer, por ejemplo, un motor que tiene que hacer un cierto trabajo y lo realiza en un tiempo determinado, ¿ok? Entonces, si yo tengo mayor cantidad de potencia, el mismo trabajo lo voy a realizar en un tiempo menor, ¿ok? ¿Me entienden? Y el trabajo significaría, por ejemplo, desplazar un vehículo 1 kilómetro desde un punto a otro. Entonces, si lo hago más rápido, quiere decir que el motor, la potencia del motor es mayor, o la potencia que le entregó el motor al vehículo es mayor. ¿Ok? Potencia mecánica. Pero aquí estamos hablando de potencia eléctrica, que bajo el concepto de potencia es lo mismo que mecánica, pero está aplicado a la electricidad. Entonces, en la electricidad hay que ver cuáles son los elementos del conceptos eléctricos que relacionan la potencia con eh, lo que vimos en la electricidad. ¿Ok? Vamos a ir, a ver la presentación anterior para que ustedes puedan tener un poquito más claro el tema. Dame 2 segundos. Chun, chun, chun. Okay. Aquí vamos a mostrar esto. Potencia eléctrica. ¿Ok? Y está relacionada con los parámetros eléctricos, que tienen que ver con la diferencia de potencial y la intensidad de la corriente. ¿Ok? Y esto, según la ley de Ohms, ¿no es cierto?, se puede relacionar con la resistencia eléctrica, en este caso, ¿no es cierto?, o reemplazar la corriente, según la ley de Ohms, y dejar en función de la diferencia potencial y la resistencia eléctrica. Recuérdense que la ley de Ohms es la que decía que... Ah,
la ley de Ohms era la resistencia va a estar en función de una resistencia dada, ¿no es cierto? Y permite, teniendo una diferencia potencial en un circuito, que el circuito entregue una corriente o una intensidad de corriente específica. ¿Ok? Entonces, si esto de acá, lo mismo que R por si acaso. Si esto, ok, es igual a la diferencia de potencial dividido por la intensidad de la corriente, entonces yo puedo reemplazar la intensidad de la corriente por la diferencia de potencial por R. Entonces, ¿ok? Y de ahí obtengo eso. ¿Ok? Entonces, esta expresión, que es natural, ¿no es cierto? La puedo convertir en esta expresión por la ley de Ohms y en esta expresión por la ley de Ohms. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que tenemos en nuestras especificaciones? Número 3. Entonces, la potencia, dijimos que es la diferencia potencial por la intensidad de la corriente. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos la diferencia potencial, sí, y tenemos la potencia, sí. Por lo tanto, podríamos calcular la intensidad de la corriente. ¿Y cómo calculamos la intensidad de la corriente? La potencia dividido por delta V. ¿Cuánto es la potencia? 1100 watts. ¿Cuánto es la diferencia potencial? 220 volts. Entonces, de aquí a aquí, esto con esto es 5. Entonces, I igual a 5 amperes. Ya. ¿Muy fácil o muy difícil? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Sigo? Nosotros podríamos calcular entonces cuál es la resistencia de la plancha. Acuérdense que la ley de Ohms habla que la resistencia, o sea, dado una cierta resistencia, ¿no es cierto? Si yo tengo una diferencia de potencial en el circuito, voy a tener una intensidad de la corriente definida. Como yo sé cuál es la diferencia potencial del circuito, 220 volts, y acabo de calcular la intensidad de la corriente, entonces tendría que tener, exacto, 44 ohms.
¿Ok? O sea, no es ni 5 ohms ni 1100, son 44 ohms la resistencia de la plancha. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué aprendieron hoy día? Es que si yo tengo el dato de la diferencia potencial y tengo el consumo energético, ¿no es cierto?, en términos de potencia, yo podría saber cuál es la intensidad de la corriente que circula por ese circuito. ¿Y qué me ayuda en eso? Si es que eh, quiero saber cuánto, eh, si es que mi automático que tengo en la entrada de la casa, ¿no es cierto? Que no sé si lo vieron la vez pasada en su casa, ¿no es cierto? Es el artefacto que impide que aumente la intensidad de la corriente en la casa. Impide que aumente de sobremanera, ¿no es cierto? Entonces, hay automáticos que son de 10 amperes y lo que hacen es que si hay una mayor cantidad de corriente que 10 amperes, entonces el automático salta y abre el circuito. ¿Ok? No deja que circule más electricidad. ¿Ok? Entonces, una buena forma de saber cuántos artefactos puedo tener prendidos en la casa antes de que el automático se me vaya, salte, es haciéndolo de esta forma. Si yo tengo prendida la plancha, entonces yo voy a gastar 5 amperes en el circuito. ¿Ok? Y si yo tengo prendida la estufa, ¿ok?, la estufa eléctrica, que tendrá 2000 watts, tendré, no sé, 7 como y algo amperes. ¿Saltará entonces el automático si prendo las dos cosas? ¿Ok? ¿Me entienden? Por eso es que es importante tener esto en consideración. Eh, ¿Quién entendió entonces cuánto, o sea, quién no entendió eh, la forma que utilizamos para poder determinar cuánto es la intensidad de la corriente que circula por un circuito determinado, por la plancha o por un artefacto eléctrico? ¿Les quedó a todos claros eso? ¿Fabiana? Bueno, sigamos. Esto va a ser mucho más rápido. Yo tengo dos cuerpos que están en función. La B, sí, es la B. Tengo aquí dos cuerpos que están representados en el gráfico que representa la rapidez respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál de los gráficos representa mejor la posición en el tiempo? ¿Ya? Ya me están contestando algunos. A ver, Tamara, ¿cuál para ti sería la representación gráfica de la posición de los dos objetos respecto al tiempo? ¿Qué alternativa tú crees que debería ser? Juliet, pónganlo todo en el chat.
¿Ok? Felipe, Felipe Asensio. Ya Constanza, perfecto. Martina, Martina Palacios. ¿Qué alternativa crees que debería ser? Pascual Vega. A ver, Ignacio también. Vamos. Felipe, después vamos a explicar igual la pregunta. Así que tú, con lo que tú sabes, ¿no es cierto? Ve qué respuesta debería ser. Te explico de nuevo. El gráfico de arriba representa la velocidad en función del tiempo. ¿Ok? Entonces, lo que está preguntando es cómo sería el gráfico de la posición de los dos objetos en función del tiempo. Joaquín, ¿están ya claro? Entonces, partamos con la explicación. Entonces, primero, ¿qué significa que en este gráfico, ¿no es cierto?, velocidad respecto al tiempo, cuando el tiempo sea cero, el vehículo Q está en cero. ¿Qué velocidad tiene Q en el tiempo cero? A ver, Felipe, ¿qué velocidad tiene Q en el tiempo cero? Perfecto, excelente. Muy bien. Tiene cero, o sea, está detenido en el tiempo cero. Pero después que empieza a andar el tiempo, el vehículo Q va aumentando su velocidad, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa con P? Cuando, cuando se partió el experimento, ¿no es cierto? P ya tenía una velocidad, ¿no es cierto? Y esa velocidad se mantuvo a medida que pasó el tiempo. Siempre iba a la misma velocidad, ¿ok? Entonces, tenemos un cuerpo que va a velocidad constante y tenemos otro cuerpo que va aumentando su velocidad, ¿no es cierto? De hecho, desde cero en adelante. Ahora, yo no podría saber nada respecto de la posición relativa que tienen esos dos objetos o de esos dos vehículos si es que no me dijeran esto. Porque esto no me lo dice este gráfico. Este gráfico no me dice dónde están los vehículos. Lo único que me dice es que un vehículo partió el experimento desde el reposo, de velocidad cero, y el otro ya tenía una cierta velocidad y se mantuvo con esa velocidad. Ahora, ¿dónde estaban? Da lo mismo, no tengo ni idea. ¿Ok? Entonces, ahora el enunciado me dice, además, inicialmente se encuentran en el origen del eje X. ¿Ok? Por lo tanto, cada uno de estos gráficos, los dos elementos, ¿dónde tienen que partir? Los dos elementos o los dos vehículos tendrían que partir de la posición cero. Exactamente, Martín.
de la posición 0. Por lo tanto, ¿cuál está descartado al tiro? Este para afuera, ¿no es cierto? Y este para afuera. ¿Por qué? Porque en este caso, el vehículo P partió de una distancia ya desde el origen. ¿Ok? Y en este caso, el vehículo Q partió desde una distancia del origen. ¿Ok? Ya. Hasta el momento tenemos estas tres. Ahora el punto es el siguiente. P tendría que ser, ok, Constanza, P tendría que ser una recta o una curva. Exacto, Tamara. Tendría que ser una recta. ¿Por qué? Porque independientemente en qué intervalo de tiempo esté, ¿no es cierto? Si yo tengo un intervalo de, por ejemplo, por decir algo, 10 segundos, entonces en 10 segundos, si yo tengo una velocidad constante, siempre voy a recorrer la misma cantidad de distancia. ¿No es cierto? Si yo voy a 100 kilómetros por hora, después de una hora, ¿cuánto recorro? 100 kilómetros. ¿Ok? Y si voy a 150 kilómetros por hora, después de una hora, ¿cuánto recorro? 150 kilómetros. ¿Ok? Entonces, eh, y después de 2 horas, si voy a 150 kilómetros por hora, voy a recorrer 300 kilómetros. ¿Ok? Entonces, eso implica que P sí tiene que ser una recta. ¿Ok? Entonces, se fue hasta acá. Ahora, U, a medida que va pasando el tiempo, ¿va aumentando o disminuyendo su velocidad? ¿Qué es lo que le dice este gráfico? Que va aumentando o disminuyendo la velocidad de Q a medida que pasa el tiempo. Exactamente, va aumentando. Por lo tanto, buena pregunta, Tamara, ¿por qué tiene que ser curva Q? Porque pasa lo siguiente. Dividamos Q, o sea, dividamos el esquema, ¿no es cierto?, en dos intervalos que tienen el mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, si yo tuviera un elemento que va a velocidad constante, como lo había explicado antes, ¿no es cierto? Entonces, aquí en este punto y en este punto, recorre esta distancia en un principio, ¿no es cierto? Y después del cierto, después del otro intervalo de tiempo, recorre esta distancia. Y esta distancia y esta son la misma para el elemento P. ¿Ok? Estamos súper bien con eso y por eso es que P es una recta. Ahora, ¿qué pasa con el elemento Q? El elemento Q en el primer intervalo de tiempo está aquí, recorrió esta distancia. Y en el segundo intervalo de tiempo recorrió esta distancia. ¿Ok? Entonces, ¿qué está acorde con eso? Debería estar acorde con el fenómeno siguiente. Al principio iba lento. Y después fue más rápido. ¿Por qué? Porque a la misma tiempo recorrió una mayor distancia a medida que pasaba el tiempo. Y por eso es que eso forma una curva en Q. ¿Me entiendes, Tamara? Perfecto. Te lo voy a explicar de nuevo. Vámonos con numeritos.
digamos que acá tengo un 2 y acá tengo un 10. ¿Qué significa ese 2 y el 10? Significa que estoy a 2 metros de distancia del origen y aquí estoy a 10 metros de distancia del origen. Entonces, y aquí pasó un minuto y después pasó otro minuto. ¿Ok? Voy a poner todo esto más claro para que después no... Economías de media y todo el tema. Un minuto. Y este es el minuto número 2. Y aquí tendríamos 10 metros y aquí 2 metros. ¿Ok? Ya. Entonces, cuando pasó un minuto, ¿no es cierto? El vehículo está a 2 metros de distancia del origen. ¿Ok? Por lo tanto, recorrió 2 metros en un minuto. ¿Ok? Ahora, pasó otro minuto y el vehículo en ese momento está a 10 metros del origen. Ahora, ¿cuánto recorrió en ese minuto extra? Recorrió la diferencia entre los 10 metros en que estaba al minuto 2, menos los 2 metros con los cuales partió al minuto 1. Entonces son 8 metros que recorrió en un minuto. ¿Ok? Y en el primer momento había recorrido 2 metros en un minuto. Entonces esta es la velocidad 1 y esta es la velocidad 2. Entonces la velocidad 2 es mayor a la velocidad 1. ¿Ok? Vamos acá. Pasó un minuto y pasó otro minuto. La velocidad 1, pongámosle, es un valor acá, ¿no es cierto? Y la velocidad 2 es un valor acá. ¿Ok? Por lo tanto, va aumentando su velocidad. Entonces, acorde a lo que estoy tomando acá. Esto me dice, aumentó la velocidad entre el primer instante y el segundo instante. Y aquí también me dice, aumentó su velocidad entre el primer instante y el segundo instante. ¿Me entiendes, Tamara? Vamos a tratar de hacer otro tema. ¿Me entiendes el tema de que la línea recta P significa que es un objeto que se mueve a velocidad constante? Perfecto. Entonces, cualquier desviación de P quiere decir que es un objeto que no se mueve a velocidad constante, sino que va variando su velocidad en el tiempo. ¿Ya? Entonces, en este caso, lo que está pasando es que eh, el objeto está aumentando su velocidad a medida eh, que va transcurriendo el tiempo. ¿Ok? Y esto es lo que vimos acá. Al principio pasó un minuto y había recorrido 2 metros, y después pasó otro minuto y estaba a 10 metros del origen. ¿Ok? Por lo tanto, este fenómeno acá habla de un vehículo que va aumentando su velocidad. ¿Ok? Si lo vemos de esta forma, ¿ok?
A medida que pasa el tiempo, por ejemplo, si aquí tengo el 1 minuto, y después aquí tengo 2 minutos, en el primer minuto, el elemento avanzó toda esta distancia, pongámosle 8 metros. Y en el segundo minuto avanzó hasta llegar a los 10 metros. ¿Ok? En este caso, el objeto aumentó su velocidad o disminuyó su velocidad. Cámara. Exacto. Disminuyó su velocidad. ¿Ok? Y por eso es que se ve de esta forma, con esta pendiente. ¿Ok? Y si un objeto aumenta su velocidad, se va a ver la gráfica de esta forma. ¿Ok? Ya. Vamos a seguir con ese tema después. Ya, ahora vamos a saltar un poquito porque ya estamos, pero muy tirados a la hora. Vamos a ver acá. Esto aquí. Esto acá. Ok. Ya. Eh, tenemos entonces el tema de la fuerza magnética. Eso es lo que quería estar. Que es, a diferencia de lo que habíamos visto antes en electricidad, que se producía por la electricidad se producía por un desbalance, ¿no es cierto?, entre la cantidad de electrones de un área con la cantidad de electrones de otra área, ¿no es cierto? Y si hay una diferencia, entonces se va a producir una fuerza o repulsiva, ¿ok? O se va a producir una fuerza de atracción, ¿ok? En el caso de la fuerza magnética, esta no se produce por una diferencia de los electrones que existen entre un punto y otro, sino que se produce por una cosa bien entretenida, que es un orden que existe el, eh, en cada átomo. Y ese orden consiste en lo siguiente. Vamos a ver si es que esto funciona. Cuando yo tengo un elemento, por ejemplo, digamos, el hierro, ¿ok? El, el hierro tiene eh, distintas configuraciones, ¿no es cierto? Una de las configuraciones es tener 4 electrones libres, ¿ok? Y eso lo que permite es que los electrones que están en la parte más arriba tengan eh, lo que se llaman los números spin desavariados, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Que, entre comillas, el electrón que está en ese orbital está girando para el mismo lado. Aquí, aquí, aquí y aquí. Y ese giro, entre comillas, porque no es un giro en términos como físico, pero se puede entender como un giro, ¿ok? Hace que se vaya sumando ese efecto de giro de este desapareamiento de electrones, ¿ok? Si van sumándose esos giros para todos los electrones que están, o sea, para todos los átomos de hierro que están en esa configuración,
¿Ok? Entonces, lo que se genera es una fuerza. Y esa es la fuerza magnética. ¿Ok? O sea, yo, solo por tener un elemento, que es el hierro, ordenado, ¿ok? Todo se enfilita, ¿no es cierto?, en una estructura cristalina, y que todos sus electrones de la capa de afuera están desavariados, entonces yo puedo generar una fuerza magnética. ¿Ok? Y esa fuerza magnética influye en el ordenamiento de otros elementos que también tienen sus electrones apareados, o sea, desapariados. ¿Ok? ¿Qué, eh, ¿Qué quiere decir eso? Que el campo magnético va a afectar a elementos que también tienen magnetismo en sí. ¿Ok? Por ejemplo, todos los elementos de hierro van a ser afectados por un imán, ¿ok? Pero si yo tengo un plástico, ese plástico no va a ser afectado por el imán, ¿ok? Porque son los electrones que están en el plástico no están desavariados como los elementos del hierro, ¿ok? Eh, estos efectos también se puede lograr a partir de una corriente eléctrica, ¿ok? ¿Y cómo es eso? Porque en la corriente eléctrica los electrones se pueden desavariar, ¿no es cierto? Y se pueden generar entonces un campo magnético a partir de un movimiento de una corriente eléctrica, ¿ok? Entonces, un campo eléctrico, o sea, un campo magnético se genera por la fuerza magnética que se produce cuando hay una cantidad ordenada, ¿no es cierto?, de elementos de hierro o de algún metal que esté con sus electrones desapariados y que estén ordenados en sí. Yo por tener un metal de hierro, no necesariamente tengo un imán, ¿ok? Tengo que ordenar todos los átomos de hierro, cosa que eh, la fuerza que genera cada uno de esos átomos en sí, y que tiene una cierta dirección, vaya confluyendo con la dirección de la fuerza de los otros elementos que están en el hierro para poder hacer un imán. ¿Ok? Entonces, este movimiento ordenado de electrones, ¿no es cierto?, que produce este tema, también se puede lograr con una corriente eléctrica. ¿Ok? Porque los electrones se van de un lado para otro ordenadamente, entre comillas. Y eso también genera un campo magnético. Por eso es que solamente por uno tener un circuito eléctrico, ¿no es cierto?, ese circuito eléctrico necesariamente también genera un campo magnético. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que el celular, ¿no es cierto?, que es un circuito eléctrico, genera un campo magnético también. ¿Ok? Eh, y por otro lado, la Tierra en sí, que es una gran masa, ¿no es cierto?, también genera un campo magnético asociado a ella. ¿Ok? Y que gracias a ese campo magnético nosotros vivimos acá en la Tierra. ¿Ok? Porque nos permite desviar muchas partículas que nos bombardea el Sol gracias al campo magnético de la Tierra. Ahora, ¿cuáles son las características que diferencian un campo magnético de un campo eléctrico? ¿Qué diferencia del campo eléctrico que uno puede tener solamente, por ejemplo, un cuerpo positivo, ¿no es cierto?, y que de ahí va saliendo hacia afuera
las líneas del campo. ¿A qué me refiero? Acuérdense lo que habíamos visto del potencial eléctrico, que tenía una cierta distancia, ¿no es cierto? Iba definiendo una cierta distancia con que un objeto desde afuera se podía acercar a este elemento. ¿Okay? Y eso genera unas ciertas líneas, ¿ya? Y esas líneas de campo son las que se generan acá. Y estas líneas de campo no tienen por qué llegar a un elemento específico. O sea, pueden que estas líneas no tengan eh, un objeto donde terminen estas líneas del campo. A diferencia de un objeto magnético que siempre va a existir un norte y un sur magnético. Por lo tanto, cada una de esas líneas del campo magnético, ¿no es cierto?, empiezan en un polo y terminan en otro polo, en el otro polo. ¿Ok? No es como el campo eléctrico, que esas líneas van hacia el infinito, pueden ir hacia el infinito, y puedo tener solo un elemento que está bajo una carga positiva. ¿Ok? Aquí el elemento siempre tiene la carga, o sea, el polo norte y el polo sur. ¿Ok? Si yo dividiera este imán, me quedaría una imán con norte y sur, y el otro imán con norte y sur. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿qué significa tener este campo magnético? Que un objeto, ¿ok?, afecta, o sea, un objeto magnético afecta el espacio que existe alrededor de ese objeto. ¿Ok? ¿Y cómo lo afecta? Por una fuerza magnética que aplica al elemento que ingresa o que se acerca a ese espacio. ¿Ok? Por ejemplo, si yo tuviera una brújula, ¿no es cierto?, esa brújula en ese punto estaría indicando esa dirección. Pero si esa misma brújula estuviera acá, en este punto, y la brújula indicaría esta dirección. ¿Ok? Y si yo tuviera esa brújula acá, indicaría esa dirección. ¿Ya? Esto afuera de la Tierra, obviamente. Estoy a una distancia más o menos grande de la Tierra. ¿Ok? Ahora Martín me dice que hay lugares donde no funcionaría la brújula. ¿Y por qué? Porque el campo magnético es tan intenso, el del sector, que es, afecta, o sea, o que es el campo de la Tierra es afectado por algún elemento que está en ese sitio. Por ejemplo, si tengo una mina de hierro, ¿ok?, abajo mío, ¿no es cierto?, y en esa mina de hierro hay elementos que están imantados, que generan un campo magnético. Entonces, si yo pongo una brújula que se guía por el campo magnético de la Tierra, esa brújula también va a estar afectada por el campo magnético que se genere en ese sector debido a la presencia de imanes en el sector. ¿Me siguen? Y es por eso que también, que cuando yo pongo una brújula cerca de un imán, en vez de mostrarme el norte y el sur del planeta, ¿no es cierto?, o sea, el norte magnético y el sur magnético del planeta, me muestran cómo está configurado el imán en sí. O
sea, el imán que está cerca mío, el campo magnético del imán que está cerca mío. ¿Okay? Entonces, este espacio depende de la distancia con que exista el objeto y la intensidad del magnetismo. ¿Okay? Entonces, si yo tuviera un elemento que tuviera mayor distancia de, a este campo magnético, está menos afectado a ese campo magnético. ¿Okay? Si yo tuviera una mayor intensidad de ese campo magnético, entonces el objeto tengo afuera está, va a estar más afectado que si tuviera una menor intensidad magnética. Un tema curioso, por ejemplo. Como le decía, depende de la composición del elemento, ¿no es cierto?, en la cantidad de magnetismo o de campo magnético que genere. Por lo tanto, los campos magnéticos de los planetas están en función de qué elementos están presentes dentro del núcleo del planeta. Y es así que nosotros podemos inferir que en el centro de la Tierra hay una gran cantidad de hierro. ¿Ok? Porque el campo de la Tierra es bastante intenso según la cantidad de masa que tiene la Tierra. No así el campo magnético que tiene el planeta Marte. Que el planeta Marte tiene un campo magnético mucho menor que el de la Tierra. ¿Ok? Y eso hace que la atmósfera de Marte sea mucho más delgada que la atmósfera terrestre. ¿Por qué? Porque el viento solar, que se llama todas las partículas que bombardea el Sol, hacia los planetas, ¿no es cierto? Si no hay un campo magnético importante dentro del planeta, entonces eso impacta directamente en las moléculas del planeta y hace que se vayan escapando las moléculas del planeta. ¿Ok? Y eso solamente se infiere a partir de la intensidad del campo magnético que tenga la Tierra o del planeta en sí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos relacionar o cómo podemos inducir un campo magnético por una corriente eléctrica? Si la intensidad de la corriente eléctrica va en un cierto sentido, entonces ese ordenamiento de los electrones que van en... si la intensidad va en este flujo, ¿para dónde va el flujo de electrones? ¿Va para arriba o va para abajo? No, Martín, para abajo. ¿Okay? Acuérdense que en un circuito, ¿no es cierto?, que teníamos aquí, y que teníamos aquí el polo negativo y aquí el polo positivo, ¿no es cierto? Si el flujo de electrones va de una parte donde hay muchos electrones a otra que hay menos electrones, ¿no es cierto?, para llevar los electrones, entonces la intensidad de la corriente tiene esa dirección. ¿Ya? Entonces, si la intensidad de la corriente va en esa dirección, el flujo de electrones va hacia allá. ¿Ya? Ok, para que tengan en mente eso. Ya. Dado eso, entonces, si la intensidad de la corriente va en esa dirección, entonces el campo magnético tiene esta dirección. ¿Ok? Envuelve el cable eléctrico. ¿Ok? Interesante, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que cuando uno tiene una onda electromagnética
como por ejemplo las de radio, para poder captar esa onda, ¿no es cierto? Lo que se produce es que el campo magnético que pasa por el cable, ¿no es cierto?, hace variar la intensidad de la corriente con que pasa en el cable. ¿Okay? Es el fenómeno al revés de lo que estamos explicando acá. Y eso hace que nosotros podamos, con esa variación de la intensidad de la corriente, podamos decodificarlo en un sonido. Entonces, en este caso, lo que yo estoy haciendo es generar un flujo de electrones, ¿no es cierto? Y con ese flujo de electrones ordeno los electrones de esa forma, y como ordeno los electrones de una cierta forma, genero un campo magnético. ¿Ok? Ahora, este campo magnético es difícil, o sea, es bien pequeño, y va intensificándose según la intensidad de la corriente que le aplico a este cable. Por lo tanto, si yo paso por unos cables de alta tensión, de los postes de alta tensión, se van a fijar que los elementos de radio, por ejemplo, que captan las ondas magnéticas o electromagnéticas, son interferidos cuando uno pasa por arriba de un cable de alta tensión, porque ese cable tiene un campo magnético grande, por la cantidad de energía que pasa por ahí, por el flujo, por la cantidad de electrones que pasan por ahí. ¿Ok? Pero yo teniendo una cantidad de electrones, o un flujo de electrones chico, igual puedo ir aumentando ese campo magnético. Y le voy a explicar cómo. Si yo tuviera una forma específica con que pasa el alambre, ¿no es cierto?, en la zona del centro voy a tener el campo que se produce en este punto, 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 en este punto. O sea, se intensificaría el campo eléctrico, o sea, perdón, el campo magnético que se produce en ese punto en relación al campo magnético que se produce por fuera. ¿Ok? Y teniendo el mismo flujo de electrones. Por lo tanto, si yo tengo un mismo flujo de electrones, ¿no es cierto?, yo podría tener un campo magnético más grande aquí que afuera. ¿Ok? Solamente por la forma que tiene esto. Y entonces, ahí, en ese momento, es que le encontramos el porqué, ¿no es cierto?, de un embobinado. Esto se llama un embobinado. Pasar varias veces, enrollar varias veces un alambre. ¿Y por qué quiero enrollar varias veces un alambre? Porque al enrollar varias veces el alambre, voy a ir concentrando el campo magnético que se va a producir en el centro de este embobinado. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que genera ahí? Si yo tuviera un elemento que es, que es afectado por el magnetismo de esto, yo podría hacer que ese elemento se mueva. ¿Ok? Como sucede en los motores. Los motores eléctricos, ¿ok?, tienen una parte de embobinado, ¿no es cierto?, y un elemento que es magnético, que al flujo de electrones, ¿no es cierto?, empieza a moverse, ¿ok?, empieza a girar. Entonces, ¿cómo aumento esa configuración? De esta forma. Y esta forma se llama la forma toroidal, ¿ok?, como una dona. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago aquí?
sucede que el campo magnético se va intensificando en este círculo que está justo en la mitad de la dona. ¿Okay? Toda esta línea de acá, que está en circunferencia, que está en la mitad de la dona, es donde se aplica la mayor cantidad de campo magnético. Entonces ustedes me dirán, bueno, qué bonito en una dona, pero para los descubrimientos que se han realizado de las partículas subatómicas ha sido gracias a que se han diseñado y construido donas gigantes, ¿ok? Que tienen esta configuración eléctrica. Tienes un cable gigante, ¿no es cierto?, que dan vuelta con una cantidad enorme de vueltas, ¿no es cierto?, para producir un campo magnético súper intenso. ¿Ok? Y en ese campo magnético súper intenso nos permite tener temperaturas súper extremas. ¿Por qué? Porque no va a haber elementos que estén en contacto con las paredes, por ejemplo. Y esos elementos pueden estar a muy alta temperatura. ¿Okay? Y al estar a muy alta temperatura, se genera eh, se empiezan a dividir los elementos que constituían una cosa en particular. ¿Okay? Y ahí empiezan a salir las partículas subatómicas y se empiezan a detectar cosas más raras. ¿Okay? Solo porque hicimos un toroide gigante. ¿Sí? ¿Alguna pregunta respecto a esto? ¿Les quedó claro cómo intensificar un campo magnético? Exacto. O sea, haciendo un embobinado en forma de dona. ¿Ok? Y ese embobinado en forma de dona es lo que después produce eh, un campo magnético más alto. Entonces, vamos a ver eso. Se quedó. No, no tengo que hacerlo. Sí. A ver, dame un segundo. 2 segundos. A ver, tengo. No, aquí era un punto, no debería haber. Aquí estás. Ahí. Ya, sigamos.
Perfecto. ¿Qué les pareció? Ah, aquí me pasaron otro link, pero después lo vamos a ver la próxima vez. ¿Ok? Entonces, lo que quería mostrarles con este video es justamente que vieran que un arreglo de un circuito eléctrico se puede generar un imán. ¿Ok? Exacto. Y eso se llaman los electroimanes. ¿Mm? Bien. Eh, la próxima clase ya vamos a poner puros ejercicios, ¿no es cierto? Y vamos a ir aplicando ejercicio y ejercicio y ejercicio. ¿Ok? Espero que, que tengamos, estén muy atentos a que échenle una repasada a los contenidos que hemos visto en el curso para que podamos ir mayor, viendo cuáles son las dudas que hay, pero con un conocimiento del tema antes. ¿Ya? Eso. Nos vemos entonces la próxima semana. Que les vaya muy bien. Saludos. Chau, chau.